Muy buenos días para todos. Decano, muchas gracias por sus palabras y por favor hacerle extensivo nuestro agradecimiento al rector por esta invitación. A mi buen amigo Eduardo Aldana, que yo tengo que decir que es de los embajadores y diría el embajador regional que más admiro en Colombia, porque yo le comentaba hace un momento a algunos líderes con los que compartíamos que yo creo que muchos de los que hemos trabajado y compartido con Eduardo en la Universidad de los Andes no sabemos de memoria y podemos repetir la historia de la Universidad de Ibagué, la apuesta por el posicionamiento del Tolima y obviamente el tema del Community College y toda la apuesta en purificación. Entonces, reiterarle como siempre mi agradecimiento a Eduardo y mi aprecio y decirles que qué lujo contar con un líder que a todos nos inspira y además nos enseña en nuestras luchas no solamente nacionales sino locales por ese esquema de centralización efectivo. Entonces, muchas gracias. Para mí es un gran placer y un gran honor estar en Ibagué después de tantos años, pues no tantos, pero algunos. Y la verdad es que particularmente tengo que decir que hablo de temas culturales más fuera del país que acá. O sea, aquí en general no. De hecho, hace como 3 semanas estaba compartiendo experiencias en Belo Horizonte, en Brasil, y decía, caramba, las reflexiones sobre el tema cultural las hago afuera y no acá. Entonces, cuando me hicieron esta bella invitación, pues dije, es una oportunidad para reflexionar y no hay nada mejor que cuando uno es ex para decir, yo creo que esto se debería enfocar mejor así, yo creo, ¿no? Siempre es la ventaja de los ex. Entonces, en efecto, este espacio era dirigido más al tema de industria cultural, pero parte de mis reflexiones post-ministerio es que primero hay que hablar de la vida cultural, más allá que la industria cultural. Yo creo que en ciertos contextos tenemos que ahondar primero en un concepto más amplio que es la vida cultural. En efecto, hace unas semanas en la Universidad de Girona, en España, reflexionábamos sobre eso. Y yo creo que antes, y para muchos de nuestros países, hay que entrar por otros espacios a definir los temas y me parece muy bien que sea uno de los ejes de la visión 2025 del departamento del Tolima. Yo voy a hacer una presentación muy enfocada en algo que creo que puede ser muy importante y es definir además ese enfoque particularmente para Ibagué como un epicentro, porque yo creo que esa visión, la visión departamental, obviamente, y ahora lo explico un poco más, en términos culturales, pues va muy, muy articulada a lo que se logre posicionar, digamos, Ibagué como capital cultural en Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ahondar y en mi presentación quisiera abordar 3 puntos que espero sean de su interés. Primero, unas reflexiones generales sobre el tema de cultura y ciudad, de qué estamos hablando. Y obviamente, si queremos ahondar también cultura y región, que yo creo que muchas de esas reflexiones apuntan a los 2 ejes. Segundo, todo el tema, yo más allá que industrias culturales entraría por el tema de generación de ingresos y empleo a partir de la cultura, que es digamos, yo soy ingeniera industrial y cuando uno habla de industria está hablando de otras escalas, entonces a veces hay que hablar en términos, digamos. Y finalmente, quisiera concentrarme en Ibagué, el Tolima y sus perspectivas, para hacer también un tema aterrizado, no solamente, digamos, un tema general. Y yo siempre arranco mis presentaciones definiendo cultura, porque cultura es uno de esos temas, y cuando escuchabas los otros temas de la agenda es como biodiversidad, como estos términos que nadie entra a definir qué es, porque como es todo, ¿no? Entonces a veces cuando arrancamos a decir, bueno, la cultura es un eje para la visión que tenemos, pues es importante decir para nosotros qué significa el tema cultural.
porque definitivamente sabemos que muchas de las exclusiones son culturales y por eso hay que entrar a decir qué significa, qué significa. Y yo siempre recuerdo que en un momento de la crisis económica, que estábamos con el presidente definiendo los recortes presupuestales, con el presidente Uribe, uno de los temas era, bueno, ¿de qué estamos hablando y qué vamos a recortar? Y todo el mundo enfatizaba que no se podían recortar los recursos para la infraestructura vial, que el país estaba incomunicado, que había que fortalecer. Entonces, uno de los primeros sectores que aparecía para generar el recorte era cultural. Entonces yo levanté la mano y le dije, presidente, ¿qué hacemos con la infraestructura emocional de este país? ¿Qué hacemos con la circulación de contenidos, de experiencias, de sentimientos que motivan a este país? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si eso se frena? Y yo creo que es muy importante saber en términos territoriales y globales de qué estamos hablando. Y yo creo que en términos regionales y de ciudad, y mucho más una ciudad como esta que tiene toda una tradición en diferentes expresiones culturales, y una región como esta que se mueve alrededor de la cultura, pues sí es importante decir de qué estamos hablando. Y yo creo que para un país como el nuestro, tan complejo, pues sí la cultura es la infraestructura emocional de este país, y hay que verla también como una necesidad básica, intangible. Nosotros sabemos que en la mayoría de nuestros municipios lo que hay es una iglesia, un hospital, si acaso la alcaldía, si no es la casa del alcalde, una biblioteca o una casa cultural, no más, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una necesidad básica, en muchas ocasiones intangible, pero no por eso deja de ser básica, ¿no? Y además de toda una plataforma de circulación de contenidos, de pensamientos, de sentimientos, de recuerdos, que es fundamental para la construcción de esta nación, de esta región. Y cuando hablamos de cultura hablamos de reconocimiento, como mencionaba al principio, muchas de las exclusiones son culturales, decir que solamente la música sinfónica es cultura, pero entonces la música popular no, decir que entonces el maestro, el director de música sinfónica sí es maestro, pero entonces Jairo Varela o cualquiera de los líderes o Lucho Bermúdez, entonces no. Entonces, es vital en un elemento que es crítico y lo acabamos de ver en el paro agrario para este país, que es el reconocimiento alrededor de la historia y el sentido de las personas. Todo el tema de raíces, y por eso es tan importante, y yo creo que en la visión que ustedes están generando es también, no solamente por el tema de proyección, de oportunidad, de expectativas, sino cómo mantiene esto vivo, quiénes somos nosotros. Así sea en el 2025 o en el año que sea. ¿Por qué la cultura es importante en términos de raíces? Sí, como lo mencionaban en la presentación anterior, en el fomento de la creatividad, en un tema de memoria viva, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? Yo acabo de estar en Sudáfrica y uno de los temas más impresionantes en Sudáfrica es la memoria viva para decir esto hemos sido y esto queremos ser, pero con unos espacios de memoria viva. Conciencia, sentido, determinación, resistencia, y algo que yo creo que es fundamental y es no ver a la cultura aislada de los desafíos que tiene este departamento, que tiene esta ciudad en términos de exclusión. Si ustedes me preguntan, uno de los ejes por los cuales Medellín a nivel global se ha posicionado alrededor de su tema cultural, y es el tema de entrada, es por todo el esquema de integración social alrededor de la cultura. Si ustedes preguntan, no es por un tema de industrias culturales en Medellín, no es, sí, alrededor del tema de Metrocable y todo esto se generaron una serie de emprendimientos culturales, se fortalecieron unas organizaciones culturales que hoy ganan premios, acaban de recibir reconocimiento de Beyoncé, de la Fundación de Beyoncé, todo lo que ustedes quieran. Pero si ustedes me preguntan, el posicionamiento cultural de Medellín está alrededor del tema de integración social a partir de la cultura, no exclusivamente de un tema de industrias culturales. Entonces es comprender además eso, y esta que es una ciudad musical por excelencia,
pues es comprender además eso y traducirlo en las expresiones culturales características de esta ciudad y de este departamento. Porque, por ejemplo, la música es importante. Hace un par de años escribía una columna en El Tiempo que se llama El Poder de la Música y decía, mire, es tan importante la música porque esto es a lo que es un país, es una región, es una ciudad que le apuesta a lo que siente y por los que vibran sus ciudadanos. ¿Qué significa integralmente? ¿Y a qué se le apuesta? Pues eso es vital. Y finalmente siempre repito una frase de este gran ministro francés, André Malraux, que decía que la cultura es lo que después de la muerte sigue siendo la vida. Y yo creo que en un país como el nuestro, donde después de grandes masacres, lo que sobrevive de grandes tragedias, pues ahora en Tumaco, después de 3 semanas, pues están los gestores culturales haciendo un concierto y diciendo, a pesar de todo esto que hemos vivido y de toda esta tragedia, pues igual vamos a cantar para mantener la esperanza y vamos a reunirnos y vamos a, ¿no? Entonces, siempre es ese rol que además en una perspectiva mediano y largo plazo, pues es tan importante. Entonces, ¿en qué contexto estamos hoy? Estamos en un contexto donde la cultura tiene un ejercicio de poder muy importante. Y yo creo que por eso ustedes también lo escogen como uno de los ejes en su plan para el 2025. Y es, primero, en un mundo donde cada día el tema de los sentidos y de los significados toma más fuerza, no solamente el tema de los recursos económicos, sino, y yo siempre pongo el ejemplo de Colombia, donde en muchos espacios uno puede decir, pues recursos económicos tienen los grupos ilegales. Aquí estamos hablando en muchas ocasiones más de sentidos y de significados, porque si es solamente una cuestión de plata, pues tristemente estamos en un país donde la plata también tienen otros y con otros fines. Segundo, en un mundo de lucha de intangibles, ¿no? Cada vez estamos en esa desmaterialización de todo, ¿no? Ya todo parece virtual, todo parece con un desafío todavía en materia cultural, y es una actitud de indiferencia y superficialidad ante el tema cultural que a veces lo reduce, y es muy complejo hablar del tema cultural porque estamos hablando de muchas líneas, de muchos aspectos. No es solo la música, es la arquitectura, es el diseño, es la artesanía, es una cantidad de líneas donde no se puede reducir y donde además se amplía el espectro. Y en gran medida vemos que estamos en un momento donde se está cuestionando y hay una raíz muy fuerte en materia cultural a los modelos de desarrollo e integración. Si vemos muchos, y yo les pido que lean el libro de Moisés Naim, El fin del poder, que ya está en español y que es muy interesante, este gran economista venezolano. Es muy interesante y muestra cómo ha sido la influencia cultural en muchos de estas movilizaciones sociales y en muchos de estos cambios de paradigmas sociales que hemos vivido recientemente, desde el movimiento estudiantil en Chile, etcétera, etcétera. Y obviamente estamos en un momento de crisis de identidades culturales cuestionadas, nacionales, locales, y de unos grandes desafíos en materia de la comprensión cultural. Otra tendencia es que parte de la crisis, digamos, que yo creo que estamos enfrentando y de los desafíos del sector cultural es entrar en las grandes discusiones del poder económico y social que se están dando en el mundo y donde no es tan claro cómo el sector cultural, qué es lo que está diciendo el sector cultural. Bueno. Entonces vienen los desafíos y yo espero que aquí hayan también muchos líderes del sector en el contexto en el que estamos, en un mundo saturado de información y de todo. Primero, y ustedes dirán, bueno, pero esto en el tema de vida cultural, de generación de ingresos y empleo, pues ustedes saben que ahora la comunicación marca todo y a nivel general, no solamente para acá, hay una serie de desafíos. Primero, para el sector, el tema de traducir la necesidad cultural y traducir y dignificar la actividad cultural con una estrategia de comunicación más asertiva. Porque estamos en un mundo donde si usted no aparece en los medios no existe, donde además usted tiene que mirar qué frase es la que registran los medios.
si en realidad usted quiere que sus artistas se posicionen por el escándalo o porque muestran, o en realidad usted quiere que sus artistas y su apuesta local se posicione por un contenido cívico, por un contenido ciudadano. Entonces es muy importante, y yo creo que a nivel local y regional, cuál va a ser la estrategia de comunicaciones de la tradición y de la apuesta cultural del Tolima, de Ibagué. Eso es muy, cómo comunica uno, porque si no es invisible. Uno puede estar haciendo muchas cosas. ¿Qué pasa en materia cultural en Ibagué? ¿Quién en el país sabe? ¿Qué pasa en materia cultural en el Tolima? ¿Quién? Y a veces uno genera visiones sin ponerles ejes de comunicación, entonces esas visiones se pierden porque ni siquiera los propios ciudadanos están enterados ni lo entienden. Segundo, un tema de incidencia. Estamos en el mundo del lo que llaman los gringos advocacy y de incidencia, es decir, más allá de las instituciones y las estructuras de poder, ¿cómo hacemos para que el tema cultural sea relevante e incida de forma política, de manera económica, y cómo se establecen relaciones de poder? Mandela tiene una frase maravillosa que dice que hay ciertos cambios que se producen por persuasión y otros por poder, por simplemente la capacidad de mandar, de incidir y de negociar efectivamente. Y ahí el tema cultural, que lo vemos en otros espacios, pues tiene que adquirir una dinámica organizativa mucho más fuerte y de incidencia política, dejar de marginarse. El tercer elemento es si la búsqueda de una democratización, de una adaptación, de una oferta cultural que es dinámica. Germán Rey, uno de estos grandes expertos, siempre insiste en eso. La cultura es dinámica, no que nosotros somos esto, pero muchas más cosas que se están recreando en este espacio. Buscar esquemas de gestión con gestores, pues, y eso es vital, porque eso implica, por ejemplo, en esa visión a mediano plazo, qué capacidades fuera de las capacidades artísticas, de fortalecimiento de la producción artística, por ejemplo, cuáles son las otras capacidades que necesitamos, y en eso entramos en un momento, incluso capacidades para poder innovar e implementar, digamos, nuevas estrategias. El tema de la intersectorialidad más asertiva y efectiva. En la presentación anterior de la Cámara de Comercio veíamos que cuando presentaban el mercado musical de Bogotá, es el tema de cómo ampliamos los espacios tradicionales, cómo ya nuestro público no son solamente los festivales, sino son también las marcas y son otra serie de servicios que ofrecemos a otros desde una visión mucho más amplia. El tema de internacionalización, que no puede estar, estamos en un mundo globalizado, con quién se conecta Ibagué, con quién se conecta el Tolima y para qué en materia cultural, dónde están sus diásporas, que ese es un tema que hay que analizar. Y finalmente, ¿cuáles son las respuestas culturales a los grandes desafíos nacionales, locales? Si es un tema de paz, ¿qué dice el sector cultural que tiene un rol tan importante? Y ahora entramos, por ejemplo, en el tema que escuchaba también, que va a ser una de las discusiones fundamentales aquí en el tema de la paz. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Entonces la propuesta de hablar más de vida cultural de arranque que de industrias culturales, porque yo creo que es muy importante. Este país está en un esquema todavía muy incipiente en el tema de industrias culturales. Yo se los puedo decir, creamos la política en el Ministerio de Emprendimiento Cultural, realizamos el Compen de Industrias Culturales, generamos, digamos, esquemas y programas piloto como el Clúster en Cali, en Turismo Cultural como la Ruta Mutisacá y así, ¿cierto? Pero es un país que está todavía en un esquema muy incipiente en su visión integral fuera del sector de la televisión y otro par en el tema de industrias culturales. Entonces, y parte, yo creo que no es importar la tradición, por ejemplo, americana textual del tema de industrias culturales, que tiene otra dinámica y a eso vamos a entrar, sino parte es también responder a nuestro contexto. Y yo creo que en nuestro contexto hay que partir primero de un tema de la vida cultural, de las ciudades, de los espacios, de la gente y cómo ya esa vida cultural busca dignificar la condición de sus artistas y gestores culturales y busca que puedan vivir de su actividad. Entonces se parte también de otra cosa, porque si no, corremos el riesgo de seguir modelos, por ejemplo, como el de Cartagena,
que entonces uno dice, bueno, Cartagena sí, ocurren los principales festivales culturales de este país, pero a la ciudad es escenario, y si usted le pregunta a cualquier cartagenero, dice, no, vienen estos cachacos 3 veces al año y hasta ahí. Y usted dice, el festival de música más importante se realiza ahí, el Hey Festival se realiza ahí, pero entonces, ¿qué queremos? ¿Cierto? ¿Qué queremos? Entonces ese enfoque y la vida cultural, ese enfoque de la vida cultural es muy importante, teniendo en cuenta que eso lo enfatizamos en la Declaratoria de Derechos Humanos, que hace parte de los derechos fundamentales culturales y que reivindica cómo la cultura tiene un rol de transformación en la cotidianidad, cómo se necesita fortalecer esa visión de una ciudadanía cultural activa, cómo la innovación cultural, que lo vemos en muchos espacios, en Singapur, en Toronto, en Río, cómo la innovación cultural ayuda a mejorar la experiencia de ciudad, pero además su posicionamiento global. Y bueno, entonces precisamente ese enfoque de la vida cultural busca enfatizar esa visión de la cultura desde lo multidimensional. Entonces no es solamente mirar la cultura con una visión reduccionista, sino en qué impacta la cultura, y ahora hablamos eso a profundidad, omnipresente. Entonces por eso estamos en las universidades mirando, y en muchos espacios, con las marcas, con las empresas, con diferentes espacios mirando cómo hacemos para canalizar y potencializar y visibilizar el aporte de la cultura, multidisciplinaria, plural, con un tema fundamental de una sociedad inclusiva, pero además con un tema de lo que llaman lo intemporal, ¿no? Lo que trasciende y lo que permanece en nuestras sociedades. Entonces, en el tema de cultura y ciudad, y cultura y región, si ustedes me permiten, creo que hay 6 ejes que tenemos que enfatizar. Uno, no solamente el desarrollo económico, e insisto en ese punto, sino el desarrollo social y político. Y como vamos a entrar un poquito más después en lo económico, ¿por qué lo social? Y es qué tipo de ciudadanos queremos, por qué la oferta cultural es tan importante para ese tipo de ciudadanos que queremos, qué tipo de actividad política y de ciudadanía política activa queremos y cómo incide la actividad cultural en eso. Cuando uno habla de las bibliotecas en todos los municipios, de que los ciudadanos puedan leer, puedan ver, tengan acceso, generen criterio, todo eso incide. Entonces, ¿cómo miramos la cultura y la apuesta que tenemos, no solamente en la actividad cultural per se, sino en su impacto en el desarrollo social, económico y político? El mejoramiento de la calidad de vida, que implica que todos nuestros niños y jóvenes, y qué bueno que nuestros municipios dijeran, oiga, en todo, cualquier niño tiene acceso a una formación cultural, ¿y eso qué implica? ¿Cierto? Fuente de creatividad e innovación como un elemento para poner en valor lo propio, lo local, y en diálogo ese tema que hemos visto en varias ciudades de desconocer lo propio, lo local, de no mirar, y ojo que lo propio y lo local es muy diverso. Cuando uno mira el tema, por ejemplo, ahora de una de las actividades culturales que moviliza más recursos, es impresionante, en Río de Janeiro, que es Rock en Río. Básicamente surge de los movimientos rockeros, no de los de samba, de los movimientos rockeros en Río de Janeiro. Entonces, ojo, ¿cuál es esa realidad local que no es solamente tradicional, sino de músicas urbanas, de otros movimientos, y cómo se canaliza eso también para el posicionamiento de la ciudad y cómo se reconoce eso? Con una construcción de una visión profunda e incluyente de territorio, pero obviamente definiendo una estrategia. Entonces, ¿cuáles son los 4 ejes para analizar y para mirar desde mi perspectiva? Y esto lo trabajamos en un proyecto de macroproyectos culturales desde la UNESCO hace 1 año y medio. 4 ejes para ayudar a aterrizar esa visión que ustedes están construyendo y que hemos visto en diferentes experiencias nacionales e internacionales que funcionan. De la vida cultural, de la sostenibilidad económica, social y política,
en materia, digamos, cultural, en materia local, en materia regional. Primero, la necesidad de fortalecer organización. La mayoría o muchos de los problemas que vemos en el país en materia cultural, de esta cantidad de obras, que aquí tengo un recuerdo de un chicharroncito que me cuentan que sigue, de esta cantidad de obras, que primero es la obra que la organización, ¿cierto? Primero es, mejoremos el edificio, quién lo va a manejar no sabemos, pero primero el edificio, ¿sí? Entonces, primero hay que pensar cuál es la estructura organizativa que necesitamos para esto. Todos conocemos ya nuestro contexto, ya sabemos que hay coyunturas políticas, que si entonces al gobernador era sensible al tema, y más estos temas culturales, ambientales, pues que esto es si el gobernador es sensible o si no es sensible, o si el alcalde es sensible o si no es sensible, pues ya sabemos esas coyunturas políticas que ocurren aquí y en el mundo. Pues precisamente por eso es que hay que pensar en una visión a largo plazo, cuál es la estructura organizativa para que esas apuestas se cumplan, y hay que partir primero de esa organización, ¿cierto? ¿Cuáles son los gremios, cuáles son las asociaciones, en realidad cuáles son las alianzas público-privadas, cuáles son las incubadoras de empresas que vamos a tener, cuáles son las entidades de formación que necesitamos, fuera de las que tienen tradición, nos gustan, son en realidad cuál es ese esquema organizativo que necesitamos que sostenga, porque al final las cosas, pues si el desarrollo son las personas y son las organizaciones, a uno le encantaría creer que es el edificio, pero más allá del edificio es quién gerencia, quién motiva, quién genera, ¿cierto? Entonces un tema de organización. Dos, una claridad en la visión territorial o intervención territorial que se va a hacer en la estrategia, y eso implica mirar también y territorial en el sentido más físico, ¿cierto? Mirar también pues cuáles van a ser esos espacios que le vamos a asignar para que esa labor cultural sea visible. Y hay muchos esquemas, y sobre todo ahora lo hemos visto en las ciudades que tienen un mayor posicionamiento en materia cultural, desde las apuestas de renovación urbana, de circuitos o distritos culturales, cuáles son esos espacios que además atraen y posicionan y visibilizan toda la apuesta que se está generando, yo creo que de la idea que se tenía acá con el panóptico, parte también de todo lo que también se ha hecho en Medellín, parte de una serie de acciones. Cuando usted va a Nueva York, usted sabe cuáles son los distritos culturales. Entonces es ese espacio, ese eje de memoria, pero además cómo ese espacio responde también a unas dinámicas económicas, a unas dinámicas de apuesta también territorial de ciudad, de región, todo esto. Segundo, todo el tema también de abrir espacios a la cultura de manera programada. Toronto es uno de los mejores ejemplos. En Toronto, los grafiteros tienen asignada todo el tema de publicidad pública exterior. Es decir, las organizaciones de grafiteros hacen toda la publicidad pública en los espacios exteriores en Toronto. Entonces, ¿cuáles son los espacios que le vamos a asignar? Hombre, si tenemos una oferta musical, ¿cómo vamos a generar dinámicas para que circulen en los centros culturales y así? El tema de las escuelas taller, ¿cierto? El tema de los centros culturales tipo Buenos Aires, de toda esta cantidad de espacios para la tertulia, para todo eso, pero es vital definir cuál va a ser la intervención territorial visible que se va a generar en esa apuesta cultural. Fuera de eso, otro elemento fundamental son los esquemas financieros. Obviamente esto, ¿cómo lo vamos a sostener, ¿no? ¿Cómo se va a generar un esquema financiero? Y de hecho hace unas semanas estábamos con un grupo en la Universidad de Columbia mirando todo este tema que están manejando mucho en Estados Unidos de los social bonds, de mirar cómo las organizaciones culturales y sociales aportan a la reducción de a la solución de los principales fenómenos de violencia, y el Estado les reconoce lo que haga. ¿Sí me hago entender?
Entonces, las organizaciones culturales, sociales, que demuestran que ayudaron a generar reducción en el índice de violencia, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, el Estado lo que hace es dice, si estos muchachos estuvieran en la cárcel yo tendría que pagar esto, pues mejor ayuda a estas organizaciones y les pago tanto por ciento y me lo demuestra, ¿cierto? Entonces, digamos que hay, y todo el mundo también está pensando cuáles son sus espacios, y como les reitero, muchos son organizaciones de hip hop, organizaciones que se están fortaleciendo financieramente, diciéndole al Estado, yo le estoy solucionando a usted algo que podría ser un problema. Entonces, digamos, esa visión de esquemas alternativos, y menciono este de primero, de financiación es muy importante, porque uno diría, digamos, todos hemos pasado, sí que el ministerio no me da plata, que este no tiene, que es que yo, pero hay que buscar otros espacios. Si uno mira de qué se sostiene el sector cultural en Estados Unidos, se sostiene de 1 millón de personas pagando en su recibo del agua o de la luz 1.000 pesos, $5 al año para mantener el museo tan. No es porque el Estado le dé, ¿cierto? Entonces hay que mirar otros esquemas, sí, el tema de los social bonds, que yo creo que hay que analizarlo a mediano y largo plazo, el tema de portafolios de inversión, afiliaciones en escala, el tema de patrocinios, hay diferentes tipos de fondos culturales, entonces hay que mirar qué se diseña con otros enfoques fuera de la dependencia, que igual, pues sí, no estamos esperando una cultura que sea autosostenible, es como uno no espera un sistema de salud que sea autosostenible y que el hospital se pague solo, no, y yo creo que ese es pero sí que existan unas fuentes alternativas de financiación para la actividad cultural, eso es fundamental. Y finalmente mirar cuál, y que eso lo recojo en diferentes elementos, creación y penetración de mercado desde otras perspectivas. Sí que los festivales son muy importantes, pero si usted tiene 500 organizaciones de música acá o asociaciones de música, pues usted sabe que hay 20 festivales donde pueden circular, es decir, que quedan cuantas por fuera, ¿sí? Entonces hay que mirar, pues precisamente, cuál va a ser esos otros espacios, porque ni todos van a ser Shakira, ni todos van a ser Juanes, ni todos van a irse como la orquesta de Israel, no. Entonces hay en gran medida que mirar, hombre, cuál es en realidad el mercado para esta apuesta cultural que estamos generando, sin generar tampoco estas expectativas de que somos una potencia, aquí que todo lo agrandamos y decimos es que somos una potencia. No, o sea, todavía no, ¿para qué nos decimos mentiras? Hay cosas en las que somos buenos, pero pues decir que somos una potencia y que entonces aquí, y preferiblemente es mirar, cuando uno está en un mundo tan competitivo, cuál es el espacio local, nacional e internacional al cual uno puede llegar. Y ahí hay varios puntos que yo quisiera mencionar. Uno, es vital priorizar la demanda pública de bienes y servicios culturales. Este es un país donde lo público, si se democratizara más el acceso a la contratación pública y a la prestación de servicios públicos, el sector cultural ahí tiene todo el espacio que usted quiere, todo el espacio. Entonces, ¿cuáles son esos espacios que además, como les comentaba en el caso de Toronto, el sector cultural se va a abrogar, ¿no? Va a decir, este espacio es mío. Todo un tema de estrategia de precios, todo un tema de mercados de diáspora. Yo me hago la pregunta de los inmigrantes, digamos, de las personas que salen del Tolima a nivel global. Hombre, ¿será que uno llega, yo no sé a dónde, porque no tengo claridad, en qué ciudades del mundo hay la mayor cantidad de tolimenses congregados, que además uno va y hay 2 cuadras que son de tolimenses y tal, que consumen, que compran, y cómo está conectado ese mercado, ¿cierto? Yo el otro día viajé a Houston y me encontré con una colonia de chocuanos que yo dije, yo no tenía ni idea que aquí había, ni idea, ¿no? Que consumen, que compran y que tienen un sentido de identidad muy fuerte. O usted va a Chile con el problema que vimos hace una semana, entonces tiene un grupo de inmigrantes de tal, esas personas consumen tal y tienen un sentido de identidad. Entonces uno tiene que empezar a mirar, porque esos mercados de la diáspora son muy importantes, y aquí los economistas pueden hablar mucho más con el tema de remesas y todo ese tema.
¿cierto? Pero incluso en consumo cultural hay un tema muy importante que se puede explotar y que puede surgir. Y obviamente todo este tema de la base de la pirámide, que siempre hay que mirarlo, porque como bien ustedes lo van a mirar en el fin del poder, pues los esquemas están cambiando y todo ciudadano tiene un poder y hay que canalizar ese poder económico, social y político que tiene. Entonces, yo no quisiera entrar como más en el detalle. Obviamente el país ha ido creciendo en todo el tema de su consumo cultural, creativo y en su oferta y lo que eso genera en el Producto Interno Bruto y todo esto. Como les digo, todavía incipiente cuando uno se compara con otros países, pero digamos que hay un crecimiento. Entonces, ¿qué hacer en el caso de Ibagué y del Tolima? Pues yo creo que parte de lo que uno, pues medianamente interesante que pueda hacer cuando lo invitan, es ponerse en los zapatos del otro y compartir experiencias con el otro y reflexionar, sobre todo cuando se está creando una visión. Entonces, aquí como una serie de reflexiones que hacía poniéndome mi camiseta tolimense y de Ibagué y diciendo, pues yo que reflexionaría, me perdonan si en algunas cosas ustedes dicen, ellos, eso ya está, por favor no, esa ya no es discusión, pues me excusan, pero esa es la reflexión desde lo que conozco. Entonces, primero, es muy importante evaluar la vida cultural de Ibagué. Y ojo que no pongo solamente un tema de la actividad, sino la vida y el sector cultural, y hay que tener ese mapa. Y si se puede el departamento, mejor, pero hay que arrancar. Ese mapa hay que tenerlo. Es diferente cuando uno dice, y yo les digo, esa fue mi primera actividad en el ministerio, decir, aquí en este país tenemos registrado 1000 festivales, 1500 escuelas de música, 5000 escuelas de danza, es diferente. Entonces yo no sé si esas cifras están, que no es estructuralmente tampoco crear una cuenta satélite y todo esto, que se puede hacer como está haciendo el intento Cali, pero el punto es cuál es ese sector cultural específico a nivel local y a nivel, por ejemplo, departamental. ¿Cuántos festivales hay? ¿Cuántas organizaciones de música con trayectoria definiendo unos criterios? ¿Cuántas? Que uno pueda decir, el mapa es este. Porque sin mapa, organizaciones de danza, Estamos hablando, el mapa es este. Lo que pasa es esto. Y ahí reitero, no solamente lo tradicional, que es muy valioso, sino también llegar y decir, oiga, es que en Ibagué, ojo el ejemplo de Río, Rock en Río es de las cosas más interesantes, que además siempre Bogotá trata de traerlo, todo el mundo ahora es una franquicia costosísima, ¿no? Todo el mundo quiere tener Rock en Río, los mejores artistas del mundo quieren estar ahí, todo eso, pero surgió también de mirar esas otras culturas. Hombre, en Ibagué hay un movimiento de punk, ¿sí? Que es muy importante y que hay 200 organizaciones dedicadas a eso. Entonces, evaluar esa vida cultural y las experiencias. Pues aquí hay mucha trayectoria, pero parte de lo que uno le aprende a los paisas que son maestros en eso es que todas las experiencias las cacarean. Entonces uno va y ve muchas cosas que en Medellín le dicen no, esto, y uno dice eso es lo mismo que pasa allí, pero es un tema de las orquestas juveniles de Medellín, que le reconoce el presidente del BID, el otro, pues es el mismo movimiento sinfónico pues que uno ve en departamentos como el Tolima o como Caldas, o como que hace rato lo hicieron pero no lo cacarearon, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante evaluar esa vida cultural, ponerla en valor, no solamente en cifras para decir esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, todo eso, sino también en experiencias, ¿cierto? Y mercadear esas experiencias en el buen sentido de la palabra, que es hacerlas visibles. Segundo, ¿cuál es el enfoque y cuál es la apuesta de la ciudad en materia cultural mirando el mapa nacional? ¿Cierto? O sea, ¿en qué cuál va a ser la característica de la experiencia cultural a nivel local y departamental comparado con Medellín, comparado con Cali, comparado con Bogotá, comparado con cuál es la particularidad? Porque es que a veces uno hace lo que hace, pero uno no compara, y cuando no compara, pues también no define cuál es su espacio.
pero además al resto que es parte del que uno quiere atraer, pues no le deja claro qué es lo particular de venir acá, cuál es la experiencia que va a tener y por qué. Pero además cuál es el mensaje que a nivel local se quiere dar a nivel nacional e internacional sobre la apuesta de la ciudad. Entonces es importante siempre hacer, y ya no solamente local, digamos, nacional, sino incluso internacional, porque eso permite decir, es que mire, no sé, Ibagué y Belo Horizonte en Brasil, en esta apuesta, esto la compartimos, su mensaje y el mío, que miren que cuando uno evalúa el tema de la alianza Medellín-Barcelona, definieron alrededor de la cultura y dijeron, esto es el elemento. Entonces, ¿cuál va a ser esa apuesta y ese enfoque y ese, digamos, ese benchmarking, como lo llaman? Renovar la marca y la estrategia. Sí, que la ciudad musical de Colombia, o que esto, que lo otro, pero en realidad, ¿cuál es la marca que queremos? Si es eso, ¿en qué dimensiones? ¿Eso es particular, no es particular? ¿Sí? ¿Cuáles son? La articulación, obviamente, interinstitucional que mencionaba, mirar qué formación, y aquí que estamos en una universidad, cuáles son las capacidades que necesitamos generar para que ese sector cultural llegue, porque es que esas capacidades se construyen, ¿cierto? Las capacidades de incidencia política no es solamente la persona que sabe hacer lobby, eso se construye. Y es educación formal, no formal, cuáles son las capacidades que necesitamos, si es en nuevas tecnologías, si es en todo eso, pero hay que hacer un plan maestro para el desarrollo de esas capacidades. La agenda de incentivos locales, que eso es fundamental. Ustedes saben que regiones como Quebec en Canadá tienen su propia agencia de circulación cultural, y o sea que el Circo de Soleil esté posicionado a nivel global fue una agenda regional, no nacional en Canadá, fue una agenda regional. Y esa agenda regional, usted se iba a los principales mercados culturales en el mundo, APAP en Nueva York, WOMEX, usted veía siempre el stand de Quebec con todo. Pero entonces es también crear toda una agenda de incentivos, porque no era solamente ayudar al fortalecimiento de la formación local y la competitividad, sino decirle a los artistas, usted se está formando para esto para estos espacios que estamos creando. ¿Sí? Usted no solamente se está formando, sino nosotros sistemáticamente en paralelo estamos generando esos espacios a nivel global. Bueno. Yo creo que, bueno, digamos, simplemente en la estrategia de internacionalización, que creo que es fundamental, y ahí, hombre, yo simplemente quisiera ahí mencionar el tema de la cooperación internacional, que en muchos espacios ha sido, cuando uno mira la experiencia de Abreu, el Banco Mundial fue fundamental, y la CAF, cuando uno mira el clúster de industrias culturales de Cali, que lo gestionamos, y ese $1 millón que ayudaba a que Cali, o sea, lo que uno ve resurgir de Cali hoy es fruto de muchas cosas, pero mucho también de todo ese esquema 5 años de decir, fortalecemos el Observatorio de Industrias Culturales en la Universidad ICESI, hacemos esto con las organizaciones, se crea esta institución, la Cámara de Comercio hace esto, el otro hace esto. Yo creo que es importante desde ahora también mirar, de acuerdo a esa apuesta local macro, qué proyecto a 5 o a 10 años se logra con estos esquemas multilaterales que son fundamentales y que ayudan también como a todo ese esquema de internacionalización, incluso en la financiación. Entonces, amigos, yo creo que lo dejo ahí. La idea mía, como dice uno de mis profesores favoritos en MIT, es dejar más preguntas que respuestas, ¿cierto? Y es compartir reflexiones también de lo que veo y de lo que he visto, digamos, en estos años, y que obviamente esta es una ciudad, este es un departamento que tiene una gran potencialidad, pero que es muy importante replantear en un mundo donde las cosas cambian tan rápido, replantear cuál va a ser la estrategia y replantear también cómo lo cultural se constituye, como en muchas otras regiones en el mundo, en el eje
de esa apuesta y de ese posicionamiento, no solamente local, sino global. Entonces quería dejar esas reflexiones, incluso les voy a dejar la presentación porque ahí hacía como un análisis al final del sector musical, pensando en toda la tradición que hay acá, pero además en las apuestas que pueden surgir. Y de hecho hablábamos con Julia Salvi, que ha estado aquí varias veces y está trabajando acá, y me comentaba todo el tema de instrumentos musicales, por ejemplo, que es un área de potencialidad grandísimo. Ustedes saben, las compras estatales de la Gobernación de Antioquia, la Gobernación de Caldas, de acá, del Ministerio de Cultura en materia de instrumentos musicales, y todos se compran, la mayoría son chinos, ¿cierto? La mayoría son chinos. Cuando hicimos el Congreso Iberoamericano de Cultura sobre Música en Medellín hace ya, en el 2010, hace 3 años, cuando nos reunimos todos los ministros de Cultura dijimos, oiga, ¿cómo hacemos? Porque con todos estos sistemas musicales que tenemos en la región, la demanda es altísima, pero además o es China o es Alemania, ¿cierto? ¿Cómo generamos aquí instrumentos musicales de calidad? Si hay una apuesta acá fuerte, pues eso ya tiene una demanda pública garantizada. Son todos esos espacios que hay que mirar, porque es mirar lo cultural más amplio, ¿no? Es mirar lo más amplio.